Bueno, damos gracias a Dios por este tiempo que nos da el Señor de alabar, de exaltar su nombre, de glorificarle, y para eso hemos venido también. Cada domingo venimos con un compromiso puesto por Dios y es para honrar al Señor. Él es el motivo principal de nuestras asambleas y de nuestras reuniones, y también desde sus casas, que el Señor continúe bendiciéndoles a cada uno. Vamos a continuar con otra serie, la oración, hoy la oración del predicador. Vamos a aportarle mucho el énfasis de la oración, obviamente, pero todos somos predicadores, de ahí parto. Por eso la enseñanza de la oración del predicador. A veces las enseñanzas se enfocan al pastor que predica o al maestro que enseña, y el resto nadie. Entonces, entonces se enfoca esas enseñanzas. La oración del predicador, entonces se mete solamente en solamente el pastor, el que predica. No, todos somos una comunidad de predicadores, y por eso es importante entender, digamos, el contexto espiritual. ¿Cómo poder hablarle a alguien de Cristo si yo no tengo vida de oración para que Dios me respalde? Entonces, de ese énfasis que vamos a hablar, y vamos a ver dos aspectos principales hoy: es el carácter y la predicación. ¿Qué tiene que ver el carácter de la persona en la predicación? Bueno, un escritor muy famoso, Robert Murray, escribió: estudie la santidad universal de la vida. Su utilidad entera depende de esto, porque sus sermones, al fin y al cabo, no duran sino un tiempo. O sea, lo que tú le das a hablar a otra persona es ese momento nomás, pero su vida predica todas las semanas. El tiempito que quiere hablar a la persona le deja la semilla, pero su vida es la que más habla. Si Satanás puede tan solo ser un ministro sórdico, amador de alabanzas, de placeres y buenas comidas, ha arruinado su ministerio. Dese usted mismo a la oración y consiga sus textos, sus pensamientos y sus palabras de Dios. Entonces, ese era un escrito que este hombre decía para enfocar la importancia de la oración. Entonces, mis amados, el carácter y la predicación es el primer punto que vamos a ver, dos principales. Entonces, la oración está sumamente relacionada con el éxito de la predicación de la palabra. ¿Por qué a veces no nos da ganas de predicar o de hablar? Nos da temor, nos da miedo. ¿Por qué no oramos? Ahí está la razón. Ay, yo no sé por qué tengo. Ora al Señor y Él te da valentía. Eso lo dice Pablo precisamente en su epístola, cuando él reconocía, mire, que Pablo era un valiente de valientes, ¿o no? Y mire lo que escribe, 2 Tesalonicenses 3:1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Él sabía la importancia de la oración. Él sabía que sin la oración, y por más valentía que tuviese, ore por nosotros. ¿Pero por qué? ¿Pero qué pedía en la oración? Ore para que el Señor nos apareje las túnicas, y que nos apareje las sandalias, y que nos apareje el cinturón, y que nos vayamos bien elegantes para mostrar a Cristo, porque somos hijos del Rey. ¿Esa no es la oración? No, mire la oración que dice: por nosotros, ¿para qué? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre nosotros. Él pedía oración, porque sin la oración la palabra no puede hacer efecto. Esa es la clave. Sin la oración la palabra no puede hacer nada en el corazón del oyente. Bueno, eso es precisamente la oración. Abre el camino para que la palabra de Dios corra sin estorbos y crea la atmósfera favorable para que se cumpla. Esa es la realidad. Ese es su propósito, que se cumpla el propósito. Por eso hay muchas promesas, y no vamos a decir, pero hay muchas promesas. Por ejemplo, que dice: la palabra de Dios no regresa vacía. ¿Sí? Por ejemplo, la palabra de Dios no regresa vacía. Es una promesa, pero ¿cómo no va a regresar vacía? Cuando estamos en el trono, porque somos instrumentos. Tú eres un instrumento de Dios en el trabajo, en la empresa, en el negocio, en el emprendimiento, en la casa, en el vecindario. Somos instrumentos de Dios, y por eso Dios quiere utilizar estas vasijas, para que a través de estas vasijas verdaderamente cumpla el propósito de Dios. El Señor cumple su propósito a través de la palabra. Entonces se podría decir que, por tanto, que la oración, digámoslo así, pone ruedas bajo la palabra de Dios. Y así como el ángel va, entonces la oración lo que hace es que el evangelio
vaya, penetre y el evangelio pueda moverse para que se predique a toda persona, a toda persona. Una persona de oración, por ejemplo, siente o piensa, oiga, mire ese tipo que está todo bravo allá con esos músculos y todo bravo allá. No, mejor yo no le hablo. ¿Qué tal que se pare y me dé un golpe? No olvídese, yo soy muy sabio, yo cuido mi pellejo. Pero el Espíritu Santo dice, levántese, hágase al lado y por lo menos dígale algo y empiece a tener una conversación. Eso es lo que usted obedece a Dios y empieza a hablarle, mire, oiga, bonito día, ¿no? Y oiga, ¿cómo ha llovido estos días? ¿Usted ha escuchado eso? Entonces, terrible, ¿no? Pero quiero decirle que hay alguien que no se ha salido de control, y es Dios. Así su vida tampoco se ha salido de control. Y el hombre empieza a mirarlo así todo bravo, y usted sigue hablando lo que Dios ponga en su corazón. Pero bueno, menos piensan, si es llamado de Dios, esa persona empieza a ceder y a recibir todo lo que Dios lo usa a través suyo. Bueno, entonces, miren la importancia aquí, el ejemplo más claro es la parábola del sembrador que leíamos al principio. Allá en Mateo 13, 18 al 23, que leímos, y dice la palabra que, mire, hoy pues nosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, aquí Jesús ya estaba aplicando la parábola porque ya le había dicho a todo el pueblo. Y le dice, si alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra. De todo tiene que ver con la palabra. Porque la semilla, esa es la palabra de Dios. Tremendo. Y dice, el que fue sembrado junto al camino, el que fue sembrado en pedregales, oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Uy, qué bendición, qué chévere, uy, yo sí quiero. Pero no tiene raíz en sí, o sea, no se compromete en nada, sino que es de corta duración. Y al venir la aflicción, las pruebas por causa de la palabra, luego tropieza, yo no vuelvo por allá. Yo no quiero seguir porque eso antes es peor. ¿Por qué? Porque su corazón estaba puesto. Dice, ahí no tenía raíz. Otro dice, el que fue sembrado entre espinos, el que oye la palabra, todos la oyen, pero el afán de este siglo y el engaño de riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, se enfoca su corazón, no ha sido entregado a Cristo, porque su corazón, el amor al dinero, que ese corazón, entonces lo desvía y entonces se enfoca, no tengo tiempo, es que no puedo, y es que cualquier cosa. Entonces dice ahí, ahoga la palabra. Pero aquí viene una de las realidades que es lo que nos pertenece a nosotros y es lo que tenemos que alcanzar como instrumentos de Dios. Dice el 23, el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Mire que todos nos dan el fruto que uno espera. Dice que unos dan a 100, otros a 60 y otros al 30%. Hay personas que no pueden dar más del 30%, pero recibieron la palabra con gozo y amor y quieren hacer lo mejor para Dios. Entonces, mis amados, en esta parábola del sembrador, aquí nos habla acerca de la predicación y muestra los diferentes efectos y está describiendo la diversidad de oyentes. Entendamos eso. No todo el mundo va a ser igual. Hay muchos oyentes con diferentes circunstancias que existen. Por ejemplo, la tierra, hay uno que la tierra está sin preparar. Por eso usted no puede obligar a nadie. La tierra está sin preparar. Y como consecuencia, el diablo viene, quita fácilmente la semilla. ¿La semilla qué es? La palabra de Dios. Amén. Y disipa todas las buenas impresiones y parece que nuestro trabajo fue inútil. Mire eso, parece que nuestro trabajo fue inútil, pero el problema no es nosotros, es la tierra. Entendamos eso. Aleluya. También están los otros oyentes que constituyen la buena tierra. Aprovechan la semilla, aprovechan la palabra de Dios, porque sus mentes han sido liberadas y están preparadas para recibirlas y oyen la palabra, y entonces la palabra que la oyen viene en sus corazones y empieza a transformar por dentro algo y da fruto, y fruto en abundancia para el Señor. Pero ¿sabe cuál es la clave? Allá está en Lucas 18.
8:18, perdón, Lucas 8:18, y Jesús ya lo decía, dice, mirad lo que oís. Y eso pasa en todo, mirad pues cómo oís. Esa es la clave en todo el Evangelio y en todas las cosas de Dios. Usted recibe muchos mensajes y muchos pasan por alto, pero Dios nos está llamando a actuar, a ser esos predicadores del reino de Dios. Mirad pues cómo oís, y eso le pasa a todo ser humano. Y también en otras palabras, mirad cómo regamos la semilla, para que la gente también oiga bien y adecuadamente. Hay personas que, ya estoy harto de hablar a esta persona, bueno, otra vez me toca, y me habla de mal genio, ¿será que va a recibir la persona? ¿Sí? O lo que a veces hacemos más entre hermanos o en conyugal, relaciones conyugales, nos damos Biblia para allá y para acá. ¡Pum! Totazo de Biblia, Efesios 3:4, y el otro Apocalipsis 5:6, y el otro saca por allá Éxodo, y todos esos unos, mejor dicho, esas paredes quedaron untadas de solo palabra de Dios. Miren, mis amados, es por eso que mirad cómo oís. Y es que para estar conscientes de cómo oímos, es necesario entregarnos continuamente al ejercicio de la oración. Una vida de oración. El secreto de todo cristiano, el secreto de todo siervo de Dios, el secreto de toda persona dentro del reino de Dios es la oración. Amén. Hace 8 días hicimos una oración que se nos dio. Una oración. Y seguimos fortaleciendo esa intimidad en el secreto con Dios. ¿Por qué? Porque los corazones de aquellos que escuchan deben ser preparados mediante la oración. Aquí hemos dicho, si tienen una persona, si tienen en mente alguna persona, ¿se acuerda que aquí hicimos? Piensa en una persona que usted pueda traer, esa una sola persona. Le hago una pregunta. Esa persona que usted que pensó en ese momento y que tiene en mente, esa hermana se oró por esa persona. ¿Cuánto lleva orando por ella? O cada vez que se acuerde nomás. Ahí está la realidad del Evangelio. Dios preparando el terreno para que sea un terreno bueno. La tierra es clave. La tierra es el corazón donde vamos a plantar la semilla. De otro modo, a veces parece que la palabra comienza como que a brotar un poquito, pero y la gente dice, sí, ay, qué bueno, qué bonito. Y como me pasó a mí una vez, que yo hablando con una persona, y eso le llevaba una semana, y las 2 semanas, claro, qué lindo, oremos, ay, mire que me pasa esto, ore por mí, no sé qué. Y un día cuando fuimos, y fui a visitar a esa persona, tengo una vela prendida. Es que le estoy rezando a mi virgencita. Pero ya hemos hablado que solamente Jesucristo es el Señor. La tierra no estaba preparada todavía. Hay que seguir abonando. Si era voluntad de Dios, porque también el llamado que Dios hace a cada uno para salvación. Pero nos corresponde a nosotros predicar la palabra. Porque la palabra comienza a brotar. La palabra comienza a hacer efecto, pero a veces parecerá que se pierde. Pero muchas veces es la tierra, pero muchas veces somos nosotros, porque no hemos abonado la tierra con oración, con vigilancia, con cuidado. Sabemos que el carácter como la suerte del Evangelio está confiado en el predicador, y tú eres un predicador. Él hace o deshace el mensaje de Dios al hombre. O sea, en otras palabras, el predicador es el conducto perfecto, el mejor conducto que tiene Dios, a través del cual fluye todo el aceite divino, toda la unción de Dios. ¿Cuántos han sentido al Señor esta mañana? Amén. Qué presencia, qué realidad. El Señor con nosotros, qué privilegio. Esa unción que usted ha recibido, la que transmite, ese conducto que eres tú, transmite a muchos durante la semana. Por eso, mis amados, ese aceite del Espíritu fluye a través de este conducto que somos nosotros. Debemos estar dispuestos
Debemos estar abiertos. Debemos dejar que esa unción fluya como una corriente plena, ininterrumpida y sin pérdida. Es necesario, mis amados, que reconozcamos que el hombre hace al predicador. No es que yo nací un predicador y ya. O sea, el mensajero es, si es posible, más que el mensaje. El predicador es más que el sermón. Mis amados, el predicador más que el sermón hace al sermón. Así como la leche en el seno materno da vida, y no es sino la vida de la madre, está transmitiendo vida de la madre. Así es todo el predicador que está impregnando la verdad de la palabra de Dios, porque está dando vida a otro, pero él está recibiendo vida en Cristo, en la unción del Espíritu Santo, en la oración, está recibiendo vida para darle a otros, impartiendo vida. Mis amados, como dice Corintios 4:7, 2 Corintios 4:7, nosotros tenemos un tesoro. No les dan los vasos. Nosotros somos polvo, dice el Señor. Somos barro. Somos barro. Bueno, algunos barros somos muy hermosos, pero somos barro al fin y al cabo. Pero lo más lindo de este barro, ¿sabe qué es? Que hay un tesoro. Tenemos un tesoro. Nosotros aquí en este barro hay un tesoro. Y dice que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Ese tesoro es Cristo en nosotros. Aleluya. Por eso el barro que hace impregnar el hombre entero está finalmente detrás del sermón. El sermón no nos hace, nosotros hacemos el sermón. O sea, la predicación, lo que usted predica, no es lo que usted es. Usted es lo que usted predica. Esa es la diferencia. No, sí, mire que Cristo cambia vidas y todo eso. Pero si usted sigue siendo amargado, ¿qué vida está reflejando? Entonces, no ha tenido su mensaje el poder suficiente, porque no es el mensaje que te hace a ti diferente. Eres tú que haces diferencia en el mensaje. Aleluya. La predicación no es la obra de un tiempo, sino la manifestación de una vida. No es por un tiempito ya prediqué y tal, por eso es que no hablamos de evangelismo. El evangelismo es un tiempito, recargamos volantes y ya cumplimos. No, eso no es la función de la iglesia de Cristo. La función de la iglesia es de tiempo completo para el Señor, donde estemos. Es que a veces también hemos malinterpretado que tiempo completo es estar 24 horas en la iglesia. Eso no es tiempo completo. Dios te ha dado muchos beneficios, bendiciones, destrezas, habilidades, y estás trabajando, estás haciendo aquí y allá, en esos lugares donde Dios te ha puesto, es donde tú estás trabajando de tiempo completo para Dios. Se necesitan años para hacer un mensaje para el Señor, porque se necesitan años para hacer al hombre. Si tu conocimiento de la palabra de Dios no es de la noche a la mañana, tu conocimiento de Dios ha sido un proceso, ¿o no? ¿Cuántos conocen a un Dios sanador? ¿Por qué lo conoces? Porque Él te sanó. A un Dios proveedor, ¿por qué lo conoces? Porque Él te proveyó. A un Dios cuidador, ¿por qué? Porque Él te cuidó, etcétera. ¿Cuántos conocen el poder de Dios en todas sus manifestaciones? Esas son experiencias que nos dan autoridad para llevar el mensaje a otros. Por eso es que esa palabra crece, porque el hombre crece. Es poderoso porque el hombre es poderoso. Ese mensaje es poderoso porque el hombre es poderoso, porque tú estás demostrando que aunque estabas en el piso, Dios te levantó y estás en pie. Y todos se dan cuenta. ¿Tienes autoridad o no? Pero si tú nunca te has caído y ve que a otro parece raspa hasta las rodillas, no, tranquilo que eso a uno le pasa. Si nunca le ha pasado, ¿cómo vas a saber que le va a pasar rápido? Eso es lo que Dios quiere. Por eso el mensaje es poderoso, porque el ser humano es poderoso. Es santo porque el hombre es santo y está lleno de la unción divina, porque el hombre está lleno de la unción divina. El mensaje representa lo que tiene el predicador.
Eso es importante. Pablo lo designó allá, porque Pablo decía mi evangelio. Hay muchos pasajes, solamente puse uno, 2 Timoteo 2:8 como referencia, pero ahí habla mucho de mi evangelio, no por una excentricidad personal, no porque él quisiera reconocer que yo tengo un evangelio o por una apropiación egoísta, sino porque fue puesta en su corazón, en su alma, una confianza personal que se reflejaba en sus cartas. Esa realidad con Dios, ese encuentro con Cristo, esa realidad continua con el Señor, era la eficacia, era la esencia de su mensaje. Por eso él hablaba mi evangelio, y al final, conforme a mi evangelio. Mis amados, Pablo, el más grande, no obstante, sus sermones que fueron guías, fueron oportunidades, fueron esbozos, fragmentos a través de la inspiración divina. Pero lo que valió ese mensaje a este hombre más grande él fue más grande que sus sermones. ¿Por qué sus sermones viven todavía en forma completa? ¿Por qué sus sermones es doctrina de la iglesia? Porque Pablo fue más grande que sus sermones. Él mismo reconocía: a mí el Señor salvó a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cuando se refiere a los pecadores, yo soy el primero. Y cuando dice, yo fui el último de los apóstoles, cuando se referenciaba a los apóstoles, fue el último. Es su vida la que hablaba. Por eso, mis amados, es que la predicación no es sino una voz. Es una voz. Es tu vida, son tus acciones, esa es la voz que proclama. Por eso es que Pablo aquí apela al carácter personal de los hombres que se enraizaron. El Evangelio en el mundo explica el ministerio del éxito de Pablo, aleluya, proclamado por todo lado. Pero quiero resaltar aquí 2 Crónicas 16:9. 2 Crónicas 16:9, aquí Dios nos aclara algo. Dice: los ojos del Señor contemplan la tierra para corroborar a los que tienen corazón perfecto para con Él. Para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto con Él. Qué tremendo, qué palabra. Los ojos del Señor están puestos sobre la tierra, buscando a los que tienen un corazón perfecto con Él. Aquí declara la necesidad de hombres y su dependencia de ellos como un canal a través del cual Él despliega su poder en el mundo. Todavía podemos ser instrumentos poderosos en Dios para otros. Eso no es de un pastor, no es de una sola persona. Es por eso que Dios quiere desplegar su poder en aquellos que están en el trono. Personas insignificantes, digámoslo así entre comillas, han hecho cambios en la historia de la sociedad, porque eran personas de oración. Bueno, un historiador dijo que los incidentes del carácter personal influyen más en las resoluciones de las naciones que lo que cualquier historiador, filósofo o político quiera admitir. Entonces, mis amados, Dios nos está llamando a que podamos ser esos instrumentos vivos, que demos vida a otros. Los hombres muertos dan sermones muertos. Yo puedo pararme aquí y ser un orador especial. Lamentablemente hoy en día el púlpito se ha convertido en manipulación y en engaños doctrinales. Y mucha manipulación de todos los frentes. Y esos son mensajes muertos que personas muertas reciben. Pero Dios nos está dando a nosotros una oportunidad de vida para llevar vida a otros. Porque todo sermón muerto mata. Y todo depende del carácter espiritual del predicador. La pregunta es, ¿cuál es tu carácter? ¿Cómo está tu carácter espiritual? Mire que hay una cosa, para Dios es tan serio eso, porque es para todos nosotros. Es tan serio eso
que por allá en los sacerdotes, ¿se acuerdan la vestidura sacerdotal? Y era muy eminente, muy grande, muy elocuente, o sea, era una cosa muy sagrada. Sin embargo, había algo que Dios quería resaltar en los siervos de Él. Allá en Éxodo 39, allá está en Éxodo 39, versículo 19, versículo 30, dice que tenían algo, además de toda su vestidura, Dios les puso una lámina con un letrero que tenían que exhibir ante todo el pueblo. Ese letrero, esa lámina aquí de diadema, dice santidad a Jehová. Y donde iba el sumo sacerdote no tenía que decir nada, sino todo leían santidad a Jehová. Significaba que ese hombre vivía en una relación con Dios. ¿Tú qué llevas en la frente? ¿Qué leen los demás? Acuérdate que la idea que somos cartas abiertas. Qué tremendo. Ese es el mensaje verdadero. Todo predicador en el ministerio de Cristo debemos ser modelados, tener un modelo y dirigido por este mismo distintivo santo. Por eso es que pasan muchas cosas. La vergüenza de un predicador cristiano carente de santidad resulta mayor que si se tratara de un sumo sacerdote hebreo. Jonathan Edwards, un gran predicador del siglo anterior, él dijo: yo seguí con mis ardientes deseos de conseguir más santidad y conformidad a Cristo. El cielo que deseaba era un cielo de santidad. La oración nos lleva a eso. Nos lleva a encontrar reconocimiento de lo que somos ante Dios, para que como vasos en sus manos podamos ser útiles para Él. El Evangelio de Cristo no se mueve por olas populares. El Evangelio de Cristo no tiene su propio poder para propagarse. Se mueve conforme el hombre y la mujer proclaman la verdad en sus vidas y las muestran. En otras palabras, el predicador debe personificar el Evangelio. Qué tremendo. ¿Te acuerdas que por allá dice la palabra que en 2 Corintios 5:14, me gusta mucho este pasaje, pero esa palabra dice: porque el amor de Cristo me constriñe. El amor de Cristo, ese es el predicador de hoy en día que Dios está buscando. Ya no somos esos hombres y mujeres que solamente venimos como un rito religioso y vivimos la vida el domingo y hablamos, escuchamos mensajes, cantamos y salimos a hacer lo nuestro. Y hasta el próximo domingo. Así no es con Dios. Dios quiere hombres y mujeres de verdad, que verdaderamente tengan pasión por Cristo. Hay gente que tiene pasión por su político y por su gobernante y por el X, y se ponen rojos si le hablan mal de su político, pero si le hablan mal de Cristo se quedan callados. No hay pasión por Cristo, por la verdad. Antes justifica: no, es que eso probablemente fue que dijo eso por esto y esto. ¿Cómo es posible que un gobernante blasfeme contra Cristo? Aquí en Colombia nuestro gobierno blasfemó contra Cristo y muchos defendiéndolo. Cuando digo muchos, es muchos cristianos. ¿Dónde está el amor por Cristo? El celo por la causa del Señor. ¿Dónde está la realidad del Evangelio? Tienen más pasión por un político que por Cristo. Entonces, hermanos, ¿dónde está la verdad? Esta es la iglesia. Una iglesia tibia. Es necesario que levantemos nuestra voz, porque dice aquí: el amor de Cristo me constriñe. ¿Sabe qué significa constriñe? Me controla. La palabra constriñe significa me controla, me obliga. En otras palabras, se ha apoderado. Son sinónimos de me constriñe. Me domina, me impulsa. Wow, ¿cuántas definiciones tenemos aquí? 5. Me controla, me obliga,
se ha apoderado, me domina, me impulsa, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. La verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio, mis amados. Porque es un hombre de los hombres, vestido de humildad. Vivió en mansedumbre. Vivió en un modelo para nosotros. Mateo 16 nos da el mismo Jesús, el modelo para nosotros perfecto. Nos dice, prudente como una serpiente debemos ser, y sencillos como una paloma, con las obligaciones de un siervo y el espíritu de un rey, mis amados. Eso es lo que nos determina a nosotros. Obligaciones de un siervo, porque somos siervos de Dios, y un espíritu de un rey, en la autoridad dada por Dios. Un rey con poder noble, real, independiente, pero también con la ingenuidad y la dulzura de un niño. Es el carácter de alguien que pertenece a Cristo y que lleva la palabra y que predica. Sinceros, heroicos, compasivos, sin temor al martirio. Eso es lo que está buscando. Sin temor al rechazo o a la burla. Debemos ser personas que se someten al trabajo de apoderarse y modelar una generación para Dios, modelar a Cristo, que esta generación sí que lo necesita, mis amados. Por eso el Señor nos está llamando. Mis amados, el gran secreto para conseguir tan altos ideales es uno y nada más: la oración. La oración. Dios nos está llamando a ti a predicar multitudes. Tal vez te está llamando a predicar 2 o 3 personas de tu familia, pero a veces ni siquiera cumplimos eso. Es que el llamado de Dios nos pone el corazón a cada uno, pero solo nace en el secreto. Ahí Dios te guía, te sostiene. La oración es fundamental. La persona que predica debe ser alguien en oración, ya que está en el alma más poderosa del predicador. Una fuerza omnipotente en sí misma que da vida a todo. Esto es, una persona de Dios no nace, sino que se hace en la cámara secreta de la comunión y la devoción privada. Lo secreto, el éxito de una persona de Dios se muestra, pero el éxito no nace ahí, nace allá, de rodillas, llorándole al Señor, llorando a Dios, clamando a su Dios. Esta es una persona de Dios. Mis amados, en la opresión y en agonía y con lágrimas suplicantes, nuestro espíritu ante Dios, lo más importante, y ahí sale lo más importante y dulces mensajes que tocan a otros. Entonces la oración hace a la persona, la oración hace al predicador, la oración hace al siervo de Dios. Miremos el segundo punto: la casa de Dios. ¿Por qué metí yo la casa de Dios aquí? ¿Será que me equivoqué? Estamos hablando de la oración. Bueno, ya. La oración se relaciona con lugares, épocas, ocasiones y circunstancias. Tiene que ver con Dios y con todo aquello que está relacionado con Él. Y si está relacionado con Él, entonces también está esa íntima situación en su casa, a saber, la iglesia. La iglesia, donde todos nos reunimos como iglesia. Un lugar sagrado apartado para orar a Dios y predicar su palabra. La oración es importante. Por eso ahí nace mucho. Si queremos ser comunidad de predicadores, debemos ser comunidad de oradores, o mejor, de gente de oración, para no malinterpretar la palabra. Todos debemos ser personas de oración, buscar la comunión. La iglesia necesita oración. Todos necesitamos oración, necesitamos fortalecer la oración. Ahí nace la victoria de la iglesia. Por eso es que el Señor puso énfasis ahí. Ahí la palabra dice, ¿de acuerdo? Que dice que en donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo.
Ahí se encuentra Dios con su pueblo y se deleita en la adoración con sus santos. No es un lugar común. Nuestro Señor puso énfasis en eso. Ahí cuando dice Marcos 11:17. Cuando echó los mercaderes del templo y a todo mundo sacó lejos, me imagino las ganancias y por allá rodando las monedas y el billetico que tanto luchó por durante el día, vino ese tipo y me botó todo lo mío. Pero es que Jesús dijo: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Muchos lo hacen así, cueva de ladrones, entre otra historia. Mis amados, Jesús lo dijo: mi casa será una casa de oración. Y me estoy hablando del contexto de iglesia, una iglesia de oración. Dios nos está llamando a levantarnos a la oración para poder proclamar la palabra de Dios. Aquellos que descuidan hoy también la oración y buscan minimizarla dando un lugar secundario, pervierten la iglesia de Dios. Porque la oración pertenece a la casa de Dios, donde tiene sus derechos divinos. O sea, la vida, el poder y la gloria de la iglesia es la oración. Me hice entender. La vida, el poder y la gloria de la iglesia es la oración. Amén. Una iglesia sin oración muere. Una iglesia sin oración padece situaciones. Cuando usted ve que está pasando algo en la iglesia, pellizquémonos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy siendo parte de la solución? ¿Estoy llorando o no estoy llorando? Primera de Pedro 2:5. Mis amados, esto es más que el edificio. Mis amados, hay un santuario. Dios nos puso en esta casa para la gloria de Dios. Dimos pasos de fe y Dios en su misericordia hoy nos ha sostenido. Pero el propósito no es estar aquí bonito, es para que nos fortalezcamos como iglesia y que verdaderamente fortalezcamos la oración. Dice 1 Pedro 2:5, vos también como piedras vivas. Mire que somos piedras vivas, somos edificio de Dios y casa espiritual y sacerdocio santo. Esa es la verdadera casa del Señor cuando todos estamos congregados. Entonces estamos siendo parte de ese edificio, de templo del Espíritu Santo, fluyendo. ¿Acaso tú no sentís hoy la presencia de Dios? Porque todos estábamos como edificio de Dios, como casa espiritual, unidos en un propósito, alabando al Señor. Y así pasaba en el tabernáculo anteriormente. Era santo porque allí moraba la presencia de Dios. Sin oración, una iglesia viene a ser entonces como un cuerpo sin espíritu, inanimado. Podrá tener un hermoso y costoso edificio y hay salones súper espectaculares y hay lugares súper no sé cómo, pero mis amados, sin oración ese edificio, ese lugar está vacío. Puede tener los adelantos y comodidades más grandes, pero si carece de oración será fría, una iglesia fría, que sí hay actividades bonitas y se entretiene todo el mundo. Mis amados, la casa de Dios es una casa de oración. La intención divina es que su pueblo deje sus hogares por un momento y vaya a encontrarse con Él en su propia casa. No dice Hebreos 10:25. Nos advierte: cuidado, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Cuanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, ¿será que el día sí se acerca? Estamos en los últimos tiempos. Sí que lo hemos vivido y visto. Y cada vez más pasan cosas. Cada vez más pasan cosas terribles. Qué triste realidad. Pero sin embargo, mis amados, es necesario congregarnos. Porque ahí no es tanto de estar ahí en un lugar, no es el lugar, pero el congregarse sí es importante. Porque ahí nos desarrollamos, porque ahí nos moldeamos unos a otros, porque ahí nos fortalecemos, pero también damos al Señor lo que Él nos ha dado en cuanto a nuestro servicio a Él. Por eso, la oración debería ser la principal atracción para los creyentes espirituales. Los demás lugares, aunque no todos pecaminosos humanos, son seculares humanos, vamos a Dios, pero
pero la iglesia es esencialmente espiritual y divina. Aquí está el Señor, donde nos congregamos todos, ahí está el Señor. Esa es la realidad. Por eso es tan importante la oración, para poder ir y salir y predicar, para predicar la palabra de Dios. Gloria al Señor. La oración entonces es la marca distintiva de la casa de Dios. Es el lugar sagrado en donde los creyentes fieles se encuentran con su Señor. La iglesia, por ejemplo, en el caso nuestro, tenemos actividades entre semana, muchos ni siquiera digitalmente se conectan. La oración por la mañana, por ejemplo, qué lindo es la oración por la mañana que hacemos. Todos los momentos de oración de la iglesia son fundamentales, porque la vida de la iglesia es la oración, la que nos sostiene. Hay ayuno también aquí, hay reuniones de oración. El miércoles pasado tuvimos la oración de oicos, pura alabanza de oración. Dios no ministró, el Señor se glorificó de una forma tremenda. Entonces, mis amados, la oración debe tomar parte en cada una de las actividades, en cada una de las acciones que hacemos para la gloria del Señor. Toda iglesia es una casa de Dios, y toda casa de Dios es un lugar de oración, es un lugar prominente en sus actividades que nos ayuda el Señor. Mire qué pasó con, así rápidamente, qué pasó con el libro de la ley, cuando Moisés dio su ley. Pero más adelante en la historia vemos cómo el pueblo de Israel se rebeló. Bueno, está toda la historia, y cómo abandonó a Dios, cómo abandonó la ley y cómo abandonó la palabra de Dios. Pero llegó un momento de la historia, después de David y todo esto, de todas esas idolatrías que se desvió el pueblo de Israel, había un rey, el rey Josías. Él estaban haciendo excavación y encontraron el libro de la ley. Lo encontraron y fue llevado al rey, y cuando él leyó y lo leyeron, él se rasgó las vestiduras, se afligió en gran manera por el abandono que había existido en su reino con respecto a la palabra de Dios. Nosotros somos muy conformes, porque vemos el abandono, que la gente casi no está recibiendo la palabra, y nosotros tranquilos. Yo les estaría llamando a despertar, a ese despertar de la palabra de Dios, para llevarla a todo lado. Bueno, ¿y qué pasó con este rey? Pues el rey se dio cuenta que el pueblo había abandonado la palabra de Dios, entonces por eso había pecado por todo lado, abundaba en todo su gobierno el pecado. Entonces Josías pensó en Dios y mandó al sacerdote de esa época, Hilcías, lo mandó a que fuera y averiguara acerca de lo hallado. ¿Y qué resultado fue? Un abandono de la palabra de Dios. Era demasiado serio. Ese abandono de la palabra de Dios era serio. Estaban en peligro espiritual, digámoslo así. Gracias a Dios que este rey se dio cuenta. Mire Crónicas 34:27, por darle una idea en todo el pasaje de Crónicas para que te vean bien la historia. Pero ¿qué pasó cuando se dio cuenta que era algo que estaba serio? Toda la nación debería mostrar arrepentimiento. Mire lo que dijo el rey. Segunda de Crónicas 34:21. Andad y consultad por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira del Señor. Mire que sabía que ha caído sobre nosotros por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra del Señor para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Qué tremendo. Por esto, mis amados, esto no fue todo. Él le quedó, él hizo una acción y promovió un avivamiento dentro de su reinado. De modo que ahí lo encontramos reuniéndose con todos los ancianos de Jerusalén y los ancianos de Judá para llevar a cabo tal propósito. Y una vez cuando reunió a todo el mundo y pues leyeron la palabra y hubo arrepentimiento, entró a la casa del Señor y la leyó, ese libro del pacto que fue encontrado, miren, segunda, en el versículo 31 y 32 aquí, de este mismo capítulo 34 de Crónicas.
Segunda Crónica 34, ahora 31-32 dice: y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos del Señor. La palabra de Dios hizo algo, transformó, cambió una cultura, cambió una sociedad en ese momento. ¿Y qué dice? Dice: en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos. Mire que él se hizo delante del Señor, se puso de postura ante el Señor y pactó de caminar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo su corazón, con toda su alma, como lo decía la palabra, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y mira lo que dice el 32: e hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios. Un avivamiento hubo ahí, un despertar hubo ahí, porque se dieron cuenta que se habían desviado de la palabra de Dios. La palabra de Dios toma importancia. Josías, este rey, lo estimó de tal manera que consultó a Dios en oración sobre su propia palabra y instruyó al pueblo. Tú has escuchado la palabra de Dios, tú sabes la importancia que es la oración, y como iglesia la importancia de estar y de ser un pueblo de oración. Necesitamos, miren el orden que estamos llevando a la iglesia. El objetivo, hacer discípulos, pero el proceso es fortalecer una comunidad en oración para después ser una comunidad de predicadores, para después ser una comunidad de discípulos. Eso es lo que uno está llevando, mis amados. El ejemplo de Esdras, solamente en Nehemías 8:13, que es también otro ejemplo muy tremendo que pasó, algo similar. Y dice, y también todo el pueblo tuvo avivamiento. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual había dado a Israel. Aquí el contexto es que habían estado cautivos fuera. Todo estaba destruido Jerusalén, pero regresaron otra vez a Jerusalén y estaban volviendo otra vez como a volver a levantarse, pero esta es una escena en ese proceso. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos de los que podían entender, mire que todos, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, o sea, desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que pueden entender. Mira cómo termina: y los oídos de todo el pueblo estaban atentos a la palabra de Dios. Solamente Dios está buscando a alguien que se disponga para él. Por eso dice que leían el libro de la ley, Nehemías 8:8, y ponían sentido de modo que entendiesen la palabra. Esta es la predicación. Es leer la palabra de Dios de modo que la gente pueda oír y entender las palabras, no desviándonos de su contenido. Eso es lo que significa predicación. Ahora sí que entender una definición de predicación. Esa es la definición. Leer la palabra de Dios o explicar la palabra de Dios de modo que la gente pueda oír y entender, no desviándonos de su contenido. Cuando tú tienes ese contexto claro en tu corazón, tú vas a llevar la palabra de Dios de manera que la gente oiga y entienda. Y cuando la gente entienda, si no quiere entender, ya no es tu problema. Pero es el propósito, que la gente oiga y entienda. Y cuando la gente oye y entiende, entonces va a querer recibir. Y ahí es donde comienza el proceso del discípulo y va a entender que es un discípulo de Cristo. Mis amados, esta es la clase de predicación que necesitamos hoy en día. Que Dios nos ayude a ser esos predicadores exitosos, pero el éxito nace en la oración. Necesitamos ser predicadores de oración. El predicador necesita ser una persona de oración. Oremos al Señor que nos ayude. Pedimos que tu presencia
que tu Espíritu Santo, así como pedíamos hoy, la realidad de la unción, la realidad de tu presencia, que nos ayudes a crecer, a desarrollarnos, a entender, a avanzar, a mirar, a ser esos instrumentos tuyos, Señor, como predicadores, donde nos has puesto y donde tú quieras que estemos, Señor. Pero sí te pedimos hoy que nos fortalezcas en esa intimidad contigo. A veces nos viene pereza, nos viene distracción, nos vienen tantas cosas, hasta el cansancio mismo para hablar. Precisos para hablar, no es para otras cosas. Pero hoy te pedimos, Espíritu Santo, ayúdame a ser esa persona de oración, estar en el secreto contigo, en comunión directa, para poder ser vaso en tus manos. Gracias, Señor, por hacer de nosotros ese propósito. Gracias por elegir una comunidad de oración, de predicadores. Fortalécenos, que nos bañemos, que nos rociemos de esa agua de la oración. Gracias, Señor, por el avivamiento personal y por afirmar a cada uno para tu gloria, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas bendiciones, tengan una semana llena de éxito.